vamos a hablar de la clínica. La clínica es variable, va a depender muchas veces de la localización de la lesión, si es difusa, si es focal. Ahora vamos a definir cómo se dan estas dos diferencias. Puede ir desde amnesia, desde los vértigos, sobre todo cuando se asocia a una lesión de la fosa posterior, y va a repercutir en el estado de la conciencia del paciente. Principalmente esa va a ser la principal alteración. Y también una complicación, y lo que se teme muchas veces con una injuria cerebral traumática, viene a ser la hipertensión endocraniana. La presión endocraniana no va a ser más que el aumento de la presión endocraniana normal, que viene a ser entre 10 a 15 milímetros. Vamos a poder ver que se puede ver acá la doctrina de Monro-Kelly. La doctrina de Monro-Kelly básicamente va a hacernos ver desde el punto de vista lógico cómo alteran estas cosas. Que dentro del cerebro, dentro del cráneo, va a haber un número de sustancias, por así decirlo, que son el cerebro arterial, el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo en una homeostasis, en un nivel constante. Ahora, ante un trauma se va a generar una alteración y se va a producir una masa que vendría a ser un acúmulo de sangre, un hematoma, diferentes tipos, hemorragia subaracnoidea, hematomas subdurales, epidurales, que vamos a conversar, y ante esto va a ocupar espacio. Y para que este crezca, debido a que el cráneo es una cavidad que no se expande, las otras van a tener que disminuir. Y las principales que van a disminuir van a ser el volumen venoso y el líquido cefalorraquídeo. Se va a ver que conforme vaya creciendo la masa va a ocupar más espacio y va a llegar el punto en que el líquido cefalorraquídeo y el volumen venoso no pueda disminuirse más. En ese punto es que va a empezar a haber una descompensación de esta presión intracraniana, que va a superar los 20 milímetros, y con esto ya va a empezar a haber una clínica y riesgo de que, sobre todo de herniación. Ahora, vamos a ver, después de esto, los mecanismos fisiopatológicos. ¿Cómo es la fisiopatología? ¿Cómo se produce la lesión? Vamos a tener en cuenta que va a haber una injuria cerebral primaria y una injuria cerebral secundaria. La injuria cerebral primaria va a ser lo que se va a generar a una consecuencia directa del mecanismo de la lesión. Y vamos a ver los mecanismos de lesión. Como todo trauma, va a ser un trauma contuso o un trauma contuso o un trauma penetrante. En el trauma contuso vamos a ver que es porque el paciente, la cabeza del paciente se golpeó directamente con un objeto, el objeto lo golpeó directamente, o es por una maniobra o una aceleración y desaceleración, un golpe por aceleración y desaceleración, que normalmente ocurre en accidentes de tránsito. Y vamos a ver que el mismo contacto, la misma lesión o el mecanismo de lesión por contacto va a ser cuando justamente el paciente se golpea contra un objeto. En aplastamiento normalmente es cuando el objeto impacta sobre el cráneo del paciente, y también vamos a ver que hay ondas expansivas, como en una explosión o algún accidente de ese tipo, donde el cráneo, por la fuerza que ejercen sobre él, también se va a lesionar, pero no es por un contacto directo. Ahora, en la aceleración y desaceleración, la lesión se va a causar el cerebro contra la misma calota, el mismo cráneo, va a impactar dentro de la cavidad contra este, y ahí se va a generar una lesión. Ahora, también está la lesión penetrante, que vendría a ser por cualquier objeto que pudiera atravesar y dañar el cráneo, o sea lo suficientemente fuerte para dañar el cráneo y producir una lesión, ¿no? Ahora, vamos a ver también que tenemos lesiones, la injuria cerebral primaria, vamos a tener lesiones focales y lesiones difusas. Las lesiones focales van a ser la mayoría, y van desde fracturas de cráneo, hematomas, hemorragias o la contusión cerebral. Las fracturas de cráneo van a ser las fracturas de la bóveda o de la base de cráneo. Acuérdense que en la fractura de base de cráneo va a haber clínica que nos va a orientar a esto, como la otorraquia, y que van a traducir pérdida de líquido cefalorraquídeo y que nos indican la gravedad de la lesión. Ahora, también van a haber signos específicos, como el signo de Battle, el signo de los ojos de mapache, donde se va también denotar un hematoma al nivel periorbicular, y nos va a denotar una posible fractura de base de cráneo, ¿no? Otra cosa que también vamos a ver van a ser los hematomas y las hemorragias, que las podemos dividir en extraaxiales e intracerebrales. Las extraaxiales van a tener
que estar fuera del mismo componente del cerebro y que van a comprometer la parte de las meninges. Va a ser epidural, subdural o la hemorragia subaracnoidea, todo fuera de en sí del parénquima cerebral. El epidural va a ser sobre la dura madre, la subdural por debajo, entre esta y la aracnoides, y la subaracnoidea debajo de la aracnoides sobre la pía madre, ¿no? Ahora, vamos a tener que las intracerebrales van a ser la intraparenquimal, que va a estar ya dentro del propio cerebro, dentro del parénquima cerebral, y la intraventricular, que muchas veces es una complicación a esta, ¿no? La hemorragia intraparenquimal va a crecer y va a llegar a tener contacto con la pared de los ventrículos y va a drenar, de cierta forma, a esto, ¿no? Y se va a transformar en una hemorragia intraventricular. Y finalmente la contusión cerebral, que más que nada es una lesión propia del parénquima, que no necesariamente condiciona una hematoma, una hemorragia, pero que puede llegar a lesionar algún vaso y transformarse en una hemorragia intraparenquimal, y formar un hematoma intraparenquimal. También está, como mencionaba acá, la hemorragia subaracnoidea, que también a veces se puede considerar como una lesión difusa, de acuerdo al grado que comprometa, pero como sabemos, la hemorragia subaracnoidea también puede ser por causa traumática como no traumática, por lesiones como formación de neurismas, como malformaciones arteriovenosas, ¿no? En esos casos se consideraría más difusa, pero no es el punto acá. Y está la lesión axonal difusa y la lesión axonal focal, que viene a ser más que nada la alteración de pequeñas zonas, como se ve en la imagen, donde se ven zonas hiperintensas en la lesión y que se va a ver principalmente en resonancia magnética, ¿no? En estadios iniciales, y que va a tener una clínica más que nada de deterioro severo del estado de conciencia y una hipertensión endocraniana severa también. Ahora, después, hablando de la injuria cerebral secundaria, esto ya es después del periodo crítico donde se generó la lesión, vamos a tener diferentes mecanismos moleculares que van a ser consecuencia de la lesión inicial y que van a empeorar el cuadro. Van a haber diferentes alteraciones moleculares a nivel de las citoquinas, de liberación de neurotransmisores y también organismos hemodinámicos. Vamos a tener una excitotoxicidad principalmente, o sea, liberación de neurotransmisores excitatorios, principalmente el glutamato, que va a condicionar un desbalance hidroelectrolítico. Además de esto, va a haber una disfunción colinérgica medida por los receptores de acetilcolina en el sistema nervioso central y que va a alterar el SARA, que está medido por este neurotransmisor. Esto va a explicar muchas veces el deterioro del estado de conciencia posterior a la lesión inicial del paciente, no necesariamente habiendo una clínica establecida de hipertensión endocraniana. También el desbalance hidroelectrolítico que les mencioné, básicamente por alteración, por la excitotoxicidad del glutamato, va a aumentar el calcio intracelular, también va a alterar el potasio extracelular y va a disminuir el magnesio intracelular, perpetuando el ciclo y aumentando el calcio intracelular, que como sabemos ocasiona una disfunción mitocondrial, una disminución de los niveles de ATP, la producción de radicales libres y posteriormente la disrupción de la membrana celular, ocasionando finalmente una apoptosis. Además de esto, vamos a poder ver que ese proceso inflamatorio que se genera va a producir una hipertrofia e hiperplasia de los astrocitos. Esto va a alterar también la glía, que está compuesta por estos, y va a alterar la nutrición y los mecanismos de neurotransmisión normal de las neuronas, pudiendo también explicar de cierta manera por qué se dan convulsiones post-traumatismo encefalocraniano o injuria cerebral traumática, ¿no? Ahora, como podemos ver, toda esta mezcla de mecanismos moleculares, la excitotoxicidad, la falta de energía, los radicales libres, la inflamación, van a condicionar a que la isquemia se perpetúe por producción de edemas, por estrés oxidativo, por regeneración. Además de todos estos, de la perpetuación del edema, va a haber una disregulación a nivel hemodinámico. Va a haber la disminución de la perfusión cerebral, va a condicionar vasodilatación, aumento de volumen sanguíneo y también aumento de la presión intracraniana. Juan, va a Creo que alguien está hablando. Bueno, por favor, apague sus micros.
Gracias. Puedes seguir, Emilio. Ya. Bueno, entonces todos estos mecanismos van a condicionar, este mecanismo inicialmente va a condicionar a que el cuerpo, tratando de aumentar la perfusión del cuerpo, haya un aumento de la perfusión a nivel cerebral, y esto ocasiona una vasoconstricción refleja y hay un vasoespasmo. Y ese vasoespasmo en la misma lesión va a condicionar a una mayor isquemia y va a perpetuar el ciclo. Y esto pasa sobre todo como complicación de una hemorragia subaracnoidea. Y eso es lo que principalmente se busca evitar, porque la mortalidad asociada a esto es incluso más alta que en el primer momento de la injuria cerebral primaria. Y como ven, esto no solo va a aumentar el riesgo en un primer momento, sino va a aumentarlo posteriormente, porque el cuadro puede empeorar y en todos los mecanismos fisiopatológicos que les menciono, lo que van a hacer es hacer que en el momento no se dé la lesión, sino que después de días de que se genere, la presión aumente y haya todos unos cambios que condicionen al aumento de la mortalidad posterior, ¿no?, a la lesión. Por eso los días posteriores a la lesión también son críticos y es un segundo momento, un segundo pico de mortalidad en los pacientes. Ahora, vamos a ver que tenemos que clasificar una injuria cerebral traumática y tenemos una escala o una clasificación tanto clínica como tomográfica o imagenológica. Desde el punto de vista clínico, el gold estándar para nosotros poder determinar y clasificar más que nada la severidad de la injuria cerebral traumática es la escala de Glasgow, ¿no?, que nos valora 3 puntos: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Como pueden ver acá, esto ya siempre lo vemos, podemos ver con un puntaje máximo de 15 y un mínimo de 3. Y en base a esto lo vamos a clasificar, como se puede ver acá, en un TEC leve, que también se llama concusión cerebral, y también un TEC moderado, un TEC severo en base al puntaje. De 13 a 15 un leve, de 9 a 12 un severo, un moderado, y de 3 a 8 un severo. Ahora, también vamos a ver desde el punto de vista tomográfico, hay dos escalas, la escala de Marshall y la escala de Rotterdam. Esta es la más usada, la escala de Marshall, que va a clasificar por una tomografía al paciente en una lesión difusa desde el 1 hasta el 6, viendo que conforme va aumentando la lesión, porque desde una lesión difusa 1, que no hay una patología intracraneal visible, pero por ende no se descarta de que el paciente pueda tener, sobre todo si la clínica está acompañada de esto, sobre todo en la lesión axonal difusa, que se recomienda hacer una resonancia magnética antes de una tomografía para poder evaluar si es que hay una verdadera lesión. Posteriormente vamos a ver que la lesión va a ir aumentando y se va a hacer más evidente. Esta escala de Marshall, lo que nos va a importar es que va a haber el riesgo de que la presión intracraniana aumente con el pasar del tiempo. Mientras mayor sea, mayor riesgo va a haber y mayor riesgo de complicación posteriormente por un síndrome de hipertensión intracraniana va a ser se va a temer más en estos casos, ¿no? En cambio, la escala de Glasgow, que es la escala clínica que les mencioné, no solo nos va a clasificar en severidad, sino también nos va a orientar a un manejo posterior de la injuria cerebral traumática. Ahora vamos a hablar un poquito de cada uno de estos, ¿no? Básicamente nos vamos a orientar en estos dos, el hematoma epidural y el hematoma subdural, teniendo en cuenta que el resto son menos frecuentes y también el manejo está más orientado a lo que nos puede causar, ya no tanto al manejo específico. Vamos a primero evaluar que la localización de los sangrados. Vamos a tener un hematoma epidural, como les mencioné, por encima de la dura madre, un hematoma subdural por debajo, las hemorragias subaracnoideas, que están en contacto ya directo con la pía madre y con el parénquima cerebral, y las hemorragias intracerebrales o intraparenquimales, que pueden expandirse hacia los ventrículos. Estas, sobre todo, van a condicionar mayor desviación de bilirrubina media, mayor hipertensión endocraniana, al igual que la hemorragia subaracnoidea, y hay que tener en cuenta de que son diferentes, pero su manejo es más que nada, como les menciono, sintomático, ¿no?, de liberar la presión, porque van a causar una hipertensión endocraniana severa. Ahora, este sangrado, ¿cómo se produce? Este hematoma, ¿cómo se produce? Va a ser una lesión primaria, como les mencioné, por una injuria cerebral traumática, que va a tener como etiología, o sea, se va a producir más que nada por un sangrado arterial, más frecuentemente, también puede ser un sangrado venoso, pero este va a ser más lento su evolución, su clínica va a ser más lenta.
¿Qué cosa es lo que se va a romper? Se van a destruir las ramas de la arteria meningia media. Y eso es lo que va a causar el sangrado de tipo arterial. Ahora, si este sangrado también depende mucho de la localización donde se encuentre. Si se encuentra en fosa posterior, por diferentes mecanismos, entre ellos la poca expansión que tiene y el poco espacio que hay en la zona de la fosa posterior, además de que se comprimen los senos venosos y por ende disminuyen la posibilidad de adaptación del cerebro a que aumente de la masa y que el volumen venoso, como hemos visto con la doctrina de Monroe-Kelly, disminuya. Como no va a poder hacer este mecanismo compensatorio, va a haber un deterioro clínico muy rápido. Entonces, va a llevar al paciente más rápidamente a una hipertensión endocraniana y por ende a una posible herniación cerebral y enclavamiento con su muerte, ¿no? Ahora, vamos a ver, como les mencionaba, que la clínica es variable, va a variar de la gravedad y la localización de la lesión. Epidemiológicamente es más frecuente en jóvenes, en adultos jóvenes, de 20 a 30 años hasta 40, y va a ser más raro en pacientes mayores de 60 años. La clínica principalmente que va a presentar es una clínica de hipertensión endocraniana, y vamos a ver que va a manejar desde un estado donde al principio el paciente tiene el trauma, tiene la injuria, y puede que haya una pérdida de conciencia inicialmente y que el paciente nunca más vuelva a hacer clínica, se catalogue como un TEC leve y no pase absolutamente nada más. Sin embargo, también existe la posibilidad de que tenga esta pérdida transitoria de la conciencia, tenga un intervalo de lucidez donde progresivamente el hematoma, el sangrado está presente, no lo hemos visto, no se sabe de su existencia todavía y va a ir aumentando rápidamente porque es un sangrado arterial y va a empezar a instalarse una clínica de hipertensión endocraniana en el paciente. Y esto va a empezar a hacer un deterioro clínico en él que se va a condicionar y puede llegar hasta un estado de coma. O en un tercer escenario puede haber este estado de coma de forma súbita. En el mismo momento en el que se realiza el trauma, donde se da el trauma, el paciente se genera el hematoma epidural y es tan grande y el sangrado es tan masivo que puede en un primer momento llegar a un estado de coma el paciente. Ahora, clínicamente, ¿cómo vamos a ver una hipertensión endocraniana? Vamos a ver una clínica de cefalea intensa o holocraniana, sobre todo asocial, pero eso muchas veces se confunde con el trauma. Va a haber dilatación pupilar por herniación del uncus, va a haber el reflejo de Cushing, que es una triada de Cushing, que es más que nada la asociación entre la hipertensión, una bradicardia y la irregularidad de la respiración. Se va a hacer una respiración irregular, más que nada porque los centros respiratorios y los centros cardíacos, o sea, que controlan todo el sistema autónomo en ese nivel, que van a estar en el bulbo, van a estar alterados y se van a ver lesionados por el aumento de la presión en el cerebro. Y esto, como él mencioné, va a aumentar progresivamente la presión, ocasionando una herniación y un enclavamiento con el fallecimiento del paciente. Ahora, ¿cómo diagnosticamos un hematoma? Básicamente, la clínica es lo que nos va a ayudar a diferenciar, nos va a ver la gravedad del cuadro. Sin embargo, nosotros vemos que, y ahora vamos a mencionarlo, de que la clínica de un paciente con una hemorragia, o un hematoma, perdón, epidural y subdural, pueden ser muy similares, sobre todo si el hematoma subdural es agudo. Entonces, la única forma de hacer bien esa diferenciación va a ser mediante una tomografía. Como todo paciente que llega a una emergencia, se le hace una evaluación y se le manda a hacer una tomografía para descartar que tenga estas lesiones, ¿no? Estos hematomas. Es sin contraste inicialmente y vamos a ver una clásica imagen de una lesión hiperdensa biconvexa, donde se va a ver, bueno, como menciono, por la distensión que tiene, por la poca distensión que tiene la dura madre y la misma calota, se va a ver una lesión biconvexa que no se ve acá bien en la imagen, pero esa va a ser característica y la vamos a poder diferenciar de la del hematoma subdural, que es, como está acá, más en media luna. Acá en la parte de la derecha se ve como si fuese biconvexa, pero no, es que se extiende por todo el hemisferio derecho, es por eso. Ahora, todo hematoma por tomografía o por cualquier otro método de imágenes como resonancia podría verse su volumen, y es lo que idealmente se debería hacer en todos los pacientes, ver el volumen del sangrado, medirlo, y esto se va a hacer con una fórmula que está ahí, no se ve mucho,
que es multiplicar A por B por C, entre 2, donde se va a ver el tamaño, el diámetro mayor, el diámetro menor y el número de cortes en los que se ve, y se va a multiplicar por una constante, y así se va a poder determinar exactamente cuántos centímetros cúbicos es el volumen del hematoma. Esto nos va a ayudar porque también es considerado como un indicador de mal pronóstico, porque dentro de los indicadores de mal pronóstico de un paciente vamos a tener criterios clínicos y criterios imagenológicos. Los clínicos va a ser un Glasgow bajo al ingreso o prequirúrgico si es que se decidiera su cirugía, su intervención quirúrgica. Mientras más anciano sea, mayores años tenga, va a ser más riesgoso y va a ser de peor pronóstico. En el intervalo entre el ingreso, desde que se determine y que entre a sala, va a ser también un factor que nos condiciona un mal pronóstico del paciente, y el aumento de la presión intracerebral postquirúrgico también, debido a todos los mecanismos de injuria cerebral secundaria que les mencionamos. Sin embargo, esto depende mucho de cada paciente y el manejo ahí ya es netamente, ya no de la causa en este caso, sino netamente del manejo de la presión endocraniana, ¿no? Pero igual se asocia mal pronóstico. Desde el punto de vista de las imágenes, vamos a ver que el volumen, cuando el volumen va desde más de 30 hasta 150 centímetros cúbicos, se asocia a un mal pronóstico. Cuando el desplazamiento de la línea media es más de 10 a 12 milímetros, cuando la densidad es mixta, que significa que hay lesiones más unas lesiones hiperdensas, unas lesiones isodensas, unas lesiones hipodensas, que significa que hay un sangrado activo en ese momento y que condiciona que el hematoma vaya a seguir creciendo. Por ende, también se asocia a mal pronóstico. Y cuando hay lesiones asociadas, cuando hay, por un lado, en un hemisferio hay un hematoma subdural, por otro hay un hematoma epidural, también hay una lesión axonal difusa, además de esto hay una intracerebral. Cuando se mezclan todas estas lesiones, también se asocia a un mal pronóstico, ¿no? Ahora, hay un manejo quirúrgico y un manejo conservador. ¿De qué depende usar cuál? El manejo conservador va a darse más que nada en pacientes que estén estables. Va a ser cuando el volumen del hematoma va a ser menos de 30 centímetros cúbicos, cuando el Glasgow esté más de 8, o sea, el paciente no esté en coma, y no tenga un déficit neurológico importante. En estos casos, de que no tenga que tenga todos estos criterios, cumpla con todas estas indicaciones, vamos a optar por hacer un manejo conservador, que vendría a ser la observación del paciente aproximadamente de 8 a 36 horas, que puede ser el intervalo de lucidez que les menciono, en el que se va a constatar posteriormente, se va a instalar, mejor dicho, el cuadro clínico, y vamos a poder diferenciarlo y vamos a poder decir si este paciente de verdad no va a necesitar un manejo quirúrgico o no. Y se va a hacer un control tomográfico seriado también para poder determinar si es que la lesión crece, si la lesión aumenta, y esto asociado a la clínica vamos a poder ver si es que necesita verdaderamente un manejo quirúrgico. Ahora, ¿en quiénes de todas maneras voy a hacer un manejo quirúrgico? En pacientes que tengan clínica de hipertensión endocraniana, que no tengan estos o que el volumen del edema sea mayor, ¿no? El volumen del hematoma, mejor dicho. Ahora, ¿con qué hago el manejo o el abordaje quirúrgico? Con una craneotomía descompresiva, con la evacuación del hematoma. Al momento de entrar a sala, si es que nosotros también objetivamos el sangrado, vemos la arteria que está sangrando, también se debe ligar la arteria para así disminuir el riesgo de recurrencia, ¿no?, del sangrado. Si es que nosotros vemos al paciente muy inestable, si tiene la presión muy alta, si veo que me voy a demorar en entrar a sala, la opción es hacer lo que hacían antes, las trepanaciones, que vendría a ser taladrar, entrar al cerebro y sacar, o sea, aliviar la presión lo más que se pueda para posteriormente entrar a hacer una anatomía descompresiva y hacer una evacuación completa del hematoma. Pero eso es en caso de emergencia, ¿no? En casos donde el paciente esté a punto de enclavarse. Bueno, además de esto, nosotros tenemos que ver el manejo de la presión endocraniana, que después lo vamos a ver cómo es de forma, no solamente para este caso, sino todos. Y en el caso de que el paciente esté anticoagulado, se va a necesitar revertir la anticoagulación y tomar un perfil de coagulación para evaluar si es que de verdad el paciente está con un trastorno de la coagulación asociado y si es necesario tratarlo o no. En este caso, sobre todo en este caso, al margen de que el paciente no tenga absolutamente nada, nosotros lo tenemos que observar y tenemos que pedirle un perfil de coagulación para poder estar seguros de que el paciente no vaya a sangrar posteriormente. Además de todo esto y con todas las medidas,
la mortalidad sigue siendo alta, llegando hasta un casi 10%, y en niños disminuye hasta un 5%. En cuanto al hematoma subdural, que como van a ver es muy similar y la diferencia más que nada radica en su localización, va a ser igual una lesión primaria cerebral, el sangrado va a estar esta vez entre la dura madre y la aracnoides, y vamos a poder ver que la lesión se va a ver diferente en la tomografía, ¿no? Etiológicamente, igual que la hemorragia o el hematoma epidural, puede ser por sangrado venoso o por sangrado arterial, pero en este caso va a primar más el venoso, va a ser más importante. La ruptura va a ser de las venas que van a estar desde la dura madre, hasta el espacio, hasta la aracnoides, o sea, del mismo parénquima cerebral. Estas venas van a ser como un puente, van a estar drenando constantemente hacia los senos durales, y en este momento en esa zona va a ser que esas arterias se van a romper, esas venas se van a romper porque son chicas y débiles, y en ese momento se va a generar el hematoma, ¿no? Ahora, también el 20 a 30% pueden ser rupturas arteriales, que va a ser más que nada por ramas de las arterias corticales. Ahora, en el hematoma subdural, a diferencia del epidural, va a haber tiempos. Va a haber un hematoma agudo, un hematoma subagudo y un hematoma crónico. ¿Por qué un hematoma se cronificaría? Debido a que la irritación que ejerce la sangre con la capa más interna de la dura madre va a activar la proliferación fibroblástica de esta zona y va a tratar de encapsular la lesión. Inicialmente lo puede lograr, pero esto va a condicionar a que el problema se quede ahí y posteriormente puedan generarse nuevos sangrados que aumenten el volumen y que creen una clínica retardada, como vamos a ver ahora. El diagnóstico sigue siendo con tomografía cerebral sin contraste y va a ser igual una lesión, como les mencioné, una lesión en semiluna, a diferencia del epidural, que es biconvexo, y de acuerdo a si es aguda, subaguda o crónica, vamos a tener que la intensidad va a variar. La intensidad va a ser hiperintensa en una lesión aguda y va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. Va a ser isodensa e hipodensa posteriormente, ¿no? Ahora, en cuanto a los tiempos, vamos a ver que en el agudo va a ser menos de 2 días, los primeros 2 días. Subagudo del tercer al 14º día, y más de 14 días ya sería considerado uno crónico. En un estadio agudo y subagudo, que es difícil delimitar bien los tiempos en base a la clínica, clínicamente no podríamos delimitar exactamente si es subagudo o crónico hasta que tengamos el día certero donde se ejerció la injuria. Va a ser muy similar a un hematoma epidural, va a ser igual, va a tener un periodo puede llegar en coma el paciente, puede tener un periodo de lucidez o puede tener una pérdida transitoria del estado de conciencia y posteriormente no tener absolutamente nada. Y eso va a tender a la cronificación del hematoma. Ahora, en caso de que llegue con un paciente crónico, va a ser una clínica de cefalea, va a estar somnoliento, apático, va a haber un deterioro progresivo del estado de la conciencia, va a haber ocasionalmente convulsiones y déficits neurológicos. El manejo acá, además, va a ser muy similar, va a haber una craniotomía con trepanación, pero acá se va a optar por dejar un catéter para drenaje, un Dren Jackson-Pratt normalmente, un TRED chico, tubular, para poder drenar la zona que queda ahí. En este caso, nosotros vamos a ver que en el caso de un paciente crónico, de todas maneras nosotros vamos a optar por un manejo quirúrgico. Sin embargo, en un paciente agudo podemos pensar hacer un manejo conservador si es que el grosor es menor de 10 milímetros y es menor de 5 milímetros la desviación de la línea media. Todo lo contrario es indicación quirúrgica, independientemente del estadio, ¿no? Siendo más propenso el crónico a entrar a sala de operaciones. Ahora, en base al tratamiento, vamos a tener un manejo prehospitalario y un manejo hospitalario de cualquier injuria cerebral traumática. Ahora, más que nada me centro en la injuria, en la concusión cerebral, que dicho sea de paso, acá está la palabra clave, que es concusión, que vendría a ser lo mismo que un traumatismo encefalocraniano leve, y es diferente a contusión, porque la contusión es en sí ya una lesión focal, una injuria cerebral primaria focal.
y la concusión es un tipo de TEC en base a su severidad, ¿no? Por la escala de Glasgow. Ahora, el manejo prehospitalario siempre va a ser una atención inicial, un transporte, el ABC, inicialmente, ver la ventilación, la temperatura, algún traumatismo o lesión cervical también va a haber que hacer tener que poner al paciente un collarín cervical, controlar el manejo, el dolor, como todo paciente, inicialmente con un trauma, y después se va a constatar eso en un manejo inicial de urgencias. Después de esto va a haber un manejo hospitalario, donde se va a dar una evaluación neurológica bien detallada, con la escala de Glasgow, y con esta se va a clasificar el TEC en leve, moderado, severo. Y vamos a hacer un manejo acorde y específico para la severidad. Si es un TEC leve, si es un TEC moderado, un TEC severo, y las medidas de control de la presión intracerebral y el manejo de un posible síndrome de hipertensión endocraniana, ¿no? Ahora, vamos a tener, sobre todo en el caso de una concusión cerebral, que es lo más frecuente, vamos a ver cuáles son las alteraciones como se pueden ver en este pequeño algoritmo, donde se va a evaluar la escala de coma de Glasgow, se va a ver algunas lesiones asociadas como fracturas de cráneos, donde se pueden ver episodios de vómito, que nos va a orientar a una clínica de hipertensión endocraniana si es un paciente mayor, si ha tenido convulsiones, si hay uso de medicaciones, de anticoagulantes, si hay déficits neurológicos nuevos, si hay amnesia, si hay intoxicaciones, si hay alguna otra cosa que nos haga pensar en una complicación de este cuadro, vamos a pedirle una tomografía cerebral sin contraste. Si es que no podemos observarlo desde lejos al paciente, pero esto se limita a muy pocos escenarios. Si es que sí tiene esto, vamos a hacerle una tomografía, como menciono, y vamos a evaluar con la tomografía si ejerce efecto de masa, si hay cambios, si hay desplazación de vía media, si hay una lesión, una contusión cerebral, si hay una hemorragia subaracnoidea extensiva, si hay un neumocéfalo. Normalmente se da esto en traumas penetrantes, un edema cerebral, la fractura de base de cráneo o una fractura de cráneo pero deprimida por depresión. Si es que no tiene estas indicaciones, estas características que les menciono, nosotros vamos a ver si es que está presente 4 puntos. Si es que ha convulsionado, si es que tiene una escala de Glasgow menor a 15, si está anticoagulado el paciente o tiene alguna alteración de la coagulación, o si no puede hacerse alguien responsable en casa. Vamos a ver que en ese caso el paciente se va a quedar en observación por 24 horas mínimo, ¿no? Idealmente de 8 a 36 horas es el tiempo en el que debemos tenerlo, hasta 36 horas mejor dicho, para poder evitar que esté en ese periodo de lucidez, al menos en cuanto a algún hematoma epidural, ¿no? Si es que tiene alguna de las otras cosas que he mencionado, en la tomografía encuentras algún signo de severidad o un indicador de mal pronóstico, debe haber una evaluación por un neurocirujano, ¿no? Porque probablemente el paciente se deteriore y llegue a caer su Glasgow y poder hacer una clínica más severa. En caso del manejo de la hipertensión, de la presión intracraneal, vamos a tener medidas generales, donde vamos a tener que controlar la oxigenación del paciente, y esto se hace con el paciente más que nada intubado, porque es la mejor forma de evitar la herniación cerebral, y también se va a hacer un control de la presión arterial, para evitar más que nada periodos de hipotensión donde el flujo sanguíneo cerebral caiga por debajo de los niveles que pueda haber una autorregulación del volumen sanguíneo cerebral adecuada para mantener la perfusión, ¿no? Además de esto, en casos de paciente donde ya tenga una clínica, o sea, no estemos solo manejando la presión intracraneal, sino donde ya tenga clínica de hipertensión endocraniana, donde tenga sospecha yo porque veo una lesión, un hematoma que probablemente vaya a crecer y probablemente me vaya a hacer una clínica de hipertensión endocraniana, o tenga un Glasgow menos de 9, o sea, menor o igual a 8, vamos a aumentar ciertas cosas, como va a ser la cabeza inclinada, elevada, mejor dicho, en 30 grados, va a haber una hiperventilación. Vamos a poner al paciente en una hiperventilación y le vamos a dar un bolo de manitol. Manitol o solución hipertónica. Esas son las dos posibilidades. Y ahí abajo están. Si se prefiere una diuresis osmótica con el manitol o la aplicación de una solución hipertónica con cloruro de sodio al 3%. Esas son las dos opciones. En el momento agudo, donde tiene una clínica,
vamos a preferir darle manitol de 0.25 a 1 gramo por kilo en primer momento en bolo, y posteriormente se le va a dejar horario cada 4 a 6 horas. Sin embargo, acá hay un riesgo de un edema de rebote cuando el manitol pasa al tejido cerebral y altera el intercambio osmótico que hay entre estos dos fluidos, y por ende se ocasiona esta complicación. No se debe dar por muchos días por esto. Y además de esto, por ser un diurético, hay que monitorizar mucho la función renal y las alteraciones hidroelectrolíticas. En el caso de la solución hipertónica, que se ha visto que le hace la competencia básicamente al manitol, no las llega a superar del todo debido a que tiene otras complicaciones, ¿no? Al ser una solución hipertónica, inicialmente tienes que mantener ya de por sí un estado de hipernatremia en el paciente. Con una solución de cloruro de sodio del 3% vas a mantener una natremia de 145 a 155 miliequivalentes por litro. O sea, ese es tu meta. Ahora, se te puede ir más o se te puede ir menos, pero ahí tienes que manejarlo, ¿no? Y en caso de que haya aumentos súbitos de la presión intracraneal o estés en un primer momento, como menciono acá, en vez del manitol le puedo dar una solución de cloruro de sodio al 23.4% en bol. Pasaron 10 minutos y ahí nomás queda, ¿no? Esa es la alternativa, pero inicialmente sí se prefiere el manitol. Ahora, se ha hablado también de los corticoides, del uso de corticoides para manejo de la presión intracraneana, pero en caso específico de una injuria cerebral traumática, de un trauma cráneoencefálico, no se recomienda el uso de corticoides. Es más, se ha visto que empeora el cuadro clínico y hay mayor riesgo de presión intracraneana, ¿no? Además de todas las medidas de la presión intracraneana que les he mencionado, también hay que monitorizarla, ¿no? Eso se va a hacer con catéteres, muchas veces pueden ser epidurales, subdurales o subaracnoideos incluso. También hay que manejar la sedación y analgesia del paciente, sobre todo en el caso de que el paciente esté intubado, se va a preferir el propofol. Se debe optar por el control, como les mencioné, de electrolitos y de la función renal, sobre todo con el uso de manitol. Y se va a poner en duda el uso o no de anticonvulsivantes. No se recomienda normalmente de forma profiláctica los anticonvulsivantes. Sin embargo, en caso del paciente ya haya tenido o haya llegado con una convulsión, de todas maneras se debe iniciar una terapia con fenitoína principalmente. Entonces vamos a ver que tenemos metas para mantener la presión intracraneal y los otros valores de las funciones vitales en un rango específico para poder nosotros estar tranquilos con respecto a este paciente. Vamos a tener que la presión intracraneal tiene que estar por debajo o igual a 22 milímetros de mercurio. Tiene que estar la saturación mayor a 60 y tiene que haber una diferencial de dióxido de carbono mayor a 20. Ahora, con respecto a los tiempos, va a haber bastantes tiempos. Vamos a tener medidas estándar y las medidas iniciales, medidas persistentes y medidas en caso de que la presión sea una presión refractaria. Y ahí se van a ver las medidas que les he ido mencionando, pero en orden, ¿no? En primer tiempo, las medidas iniciales, las medidas que se van a dar posteriormente al inicio del tratamiento, las medidas cuando la presión persiste, y así sucesivamente, ¿no? Como podemos ver acá, se prefiere ventilación mecánica con intubación endotraqueal, incluso al primer momento en el que el paciente llegue, se va a tener que tener la cabecera en 30 a 45 grados, una temperatura menor a 38, porque va a aumentar el riesgo de sangrado y la expansión del hematoma cuando es mayor a 38 grados, cuando hay fiebre. Se va a preferir tener también la saturación de oxígeno, obviamente, por encima de 65 a 70 milímetros de mercurio, la presión de CO2 de 30 a 40 milímetros de mercurio y el sodio por encima de 135 a 140. Ahora, esto, como van a ver, va a cambiar, va a estar en un estado de hiperosmolaridad de 145 a 150 en caso de que ya se constate el paciente tenga una presión intracraneal elevada. Se va a manejar la analgesia con bolos de fentanilo o de infusión o propofol, como les mencionaba, y se va también a postular el uso de drenajes mediante un catéter. Se va drenajes de líquido cefalorraquídeo para poder controlar así la presión intracraneal. En caso esta persista, las medidas van a ser cada vez más agresivas, que ya son más complejas y van a escapar tal vez al manejo propio de un médico general, son más que nada de especialista, ¿no? Entonces, con todo esto creo que podemos concluir la charla. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema. Gracias.
Muchas gracias, Emilio, por esta linda ponencia. Espero haya sido de sagrado para todos los asistentes. Ahora les pasaré con Viviana para que pueda leer las preguntas. Chicos, pueden ir dejando sus preguntas en el chat y Viviana los va a leer. Chicos, todas sus preguntas la pueden dejar en los mensajes, en el chat para leerlas. Ya bueno, Susana Toro pregunta, entonces la concusión cerebral ay, pasa muy rápido. ¿También se considera una injuria cerebral primaria? La contusión cerebral sí es una injuria cerebral primaria. Es un tipo, junto con, como mencioné por acá. Acá dentro de todas las lesiones, está dentro de las lesiones focales, como junto con las fracturas, contra los hematomas y las hemorragias, ahí está la contusión cerebral. A ver qué pasa. Ok, luego Jesús Treviño pregunta, ¿qué relación tiene la warfarina con válvula cardíaca prostética? Bueno, la anticoagulación en todo paciente que sea sometido a una operación de recambio valvular necesita estar anticoagulado, independientemente ya sea con warfarina o con algún otro anticoagulante directo, ¿no? Escapa un poco la ponencia. Ok, luego Michelle Arrucha pregunta, ¿el manitol para manejo de la PIC es en bolo? Sí, inicialmente es en bolo y después se puede dejar horario, con 0.25 a 1 gramo por kilo. Julio César pregunta si podrías explicar la diferencia entre concusión cerebral y contusión cerebral. Claro, como mencioné, la contusión cerebral es un tipo de injuria cerebral primaria, o sea, está dentro de las lesiones focales. En cambio, nosotros al decir concusión cerebral es ya una clasificación de la misma injuria cerebral traumática. Vendría a ser lo mismo que decir un TEC leve, como muestro acá. Son cosas diferentes. Uno es una lesión propia y otro es un subtipo de TEC. ¿Y alguna otra pregunta? Emilio, disculpa, ¿podrías repetir la palabra clave? La palabra clave es justamente lo que se me estaba preguntando, concusión. Ok, también ¿alguna bibliografía en especial que recomiendes para leer sobre este tema? Como es un tema, la verdad, complejo, yo me he guiado más que nada de UpToDate para el tema, más que nada. De ahí hay guías y otras cosas y artículos, pero son más complejos y son más de especialidad, así que he dejado de lado más que nada y me he guiado de UpToDate.
Luego tenemos, en un TEC leve se da igual el manejo conservatorio dentro de 8 a 36 horas y si no se observan anomalías se da de alta. Claro, según el algoritmo que les he mencionado por acá, nosotros tenemos que evaluar primero clínicamente al paciente, vamos a clasificarlo, y en el caso de que sea un TEC leve, nosotros vamos a hacernos todas estas preguntas que están acá, que nos van a orientar a al manejo posterior. Si es que no tiene ninguna de las cosas que les he mencionado, si la escala de Glasgow no está menor de 15, no hay alguna clínica que nos oriente a pensar en que el paciente tenga una hipertensión endocraniana, si es un paciente joven, que no menor a 60 años, nosotros podemos dejarlo tal vez un tiempo de observación o podemos darle de alta y decirle que acude a emergencia con cualquier signo de alarma, explicándole todas estas cosas, ¿no? Igual idealmente sería tener un tiempo de observación mínimo de unas 6 horas, pero no siempre se puede. Y si se da el caso de que el paciente tenga alguna de estas cosas y la tomografía aún así salga sin ninguna de las otras características que les menciono, con defecto de masa, con edema cerebral, podemos optar por un manejo, por una observación ya más rigurosa de forma intrahospitalaria por 24 horas o idealmente hasta 36 horas para poder nosotros darle de alta al paciente con mayor tranquilidad. Sobre todo si el paciente, como fue una de las preguntas me parece que mandé, el paciente está con anticoagulación. En estos casos, nosotros podemos optar por una observación en el paciente con el paciente hospitalizado, ¿no? Ok, ¿la lesión axonal difusa es un tipo de injuria cerebral primaria? Sí, sí vendría a ser, solo que, como su nombre lo dice, sería difusa. El problema con la lesión axonal difusa es que normalmente la tomografía saldría sin ninguna alteración. Sin embargo, después de un primer momento donde hacemos una tomografía, si nosotros tenemos un paciente con clínica que tiene deterioro de conciencia, si tiene un Glasgow bajo, si tiene signos de hipertensión endocraniana, nosotros podemos tomarle una resonancia magnética porque probablemente tenga estas lesiones. Y estas lesiones se van a ver como se ve en esta imagen de acá. Se van a ver de esta manera, con zonas hiperintensas en las zonas que pueden ser en sustancia blanca, básicamente, pero pueden también estar en cuerpo calloso o alguna otra conjunto de sustancia blanca interhemisférica, y podemos clasificarlos también de esta forma, pero lo que va a caracterizar a una lesión axonal difusa es que te va a hacer una clínica más severa de alteración del sensorio y de hipertensión endocraniana, ¿no? Pero aún así es bueno confirmarlo con una resonancia. Y sí se considera, para tal caso, una lesión, una injuria cerebral primaria.